Víctor en Un país sin victorias. Yo nací en 1937, el 15 de junio, Guadalupe, Huila. Lo que me recuerdo es cuando estaba en la escuela urbana de niños. Era una escuela pequeñita, no había sino un profesor y él le impartía clases a 4 grupos. El municipio de Guadalupe está ubicado en la zona subcentro del departamento del Huila, en un pequeño valle al borde del río Suaza, sobre los costados de la cordillera oriental, y cuenta con una superficie total de 254 kilómetros cuadrados. De acuerdo con los primeros indicios, en el año 1682 existió un caserío junto a la quebrada de la Viciosa del río Suaza, y desde 1715 fue un corredor utilizado por la conducción del caucho extraído desde las selvas amazonas. Desde entonces, Guadalupe se constituyó en un caserío. El asentamiento humano se comenzó a radicar finalmente en el territorio cuando doña Francisca de Salazar, rica hacendada, hizo una donación de un lote para que se construyera la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, de la cual ella era devota. Alrededor de la iglesia se formó el caserío y futuro pueblo La Viciosa, como se le llamó al municipio inicialmente. Cuando yo era niño era un pueblo tranquilo, no teníamos las comodidades de hoy, no había luz eléctrica, ni había alcantarillado, ni acueducto, pero se vivía tranquilo, no había ningún problema, no había violencia, no había nada que perturbara la tranquilidad en esos momentos. Durante el siglo XIX y parte del siglo XX, los partidos políticos tradicionales se valieron de crueles artimañas para poder ganar su disputa por el poder, alcanzando así su nivel más crítico en el periodo conocido como la violencia entre los años 1946 y 1958. Se expresó, entre otras formas, en la ola represiva contra los movimientos agrarios, obreros y populares urbanos aglutinados en torno a los ideales del gaitanismo. En 1948 yo tenía 11 años, estaba haciendo segundo o tercer año de la escuela. El 9 de abril fue el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Lo mataron en Bogotá hacia la 1 de la tarde y se prendió la revolución. Quien dicen que lo mató fue un señor que se llamaba Juan Roa Sierra. A él lo asesinaron los amigos de Gaitán ese mismo día, lo descuartizaron en la calle Séptima de Bogotá y a raíz de eso se prendió toda una revolución. Los liberales decían que habían sido los conservadores los que lo habían mandado a matar, los conservadores decían que eran los mismos liberales que lo habían matado porque Gaitán era un líder que estaba sacando del camino a todos los otros políticos y que entonces eran los mismos liberales los que lo habían asesinado. Lo cierto es que hubo de todo. En mi pueblo ese día prendieron un radio, había un radio en el pueblo, como a las 7 de la noche prendieron ese radio en la plaza y el radio decía liberales a la calle con machetes, hay que matar a los conservadores, toda esa perorata. Y el lunes siguiente, eso fue como un jueves, el lunes siguiente me han sacado a la plaza y yo vendía chontaduros en un puestico, llegó un carro de una vereda, con unos conservadores, con banderas y con todo, y echando vivas y esto y lo otro, y eso se volvió el zaperoco en el pueblo, todo el mundo corrió. Yo quedé en la mitad de la plaza porque no podía cargar el bulto que tenía ahí de las frutas para vender, y recuerdo, don Felipe Sierra me quitó el morral ese y lo llevó y lo metió en una casa y me dijo, quédese aquí, y ahí me quedé. Se acabó el mercado, me tocó llevarme los chantaduros para la casa porque no hubo más a quien venderle. Esa noche los pocos partidarios liberales que había ahí se fueron del pueblo. Nadie les hizo nada, sino que se fueron. Todo el mundo salió y ahí no hubo nada. Había habido antes de ese día
los conservadores tenían organizado un baile para recolectar fondos para el partido en una casa y allá fueron unos señores y los incitaron a pelear y todas esas cosas, los llamaron a pelea y la cosa, y hubo esa noche 2 muertos, con nombres y todo, me recuerdo, don Ambrosio Tamayo del Partido Conservador y un señor Juan Zamboní del Partido Liberal. Fueron los únicos 2 muertos que hubo. Uno al señor Ambrosio le pegaron, según decían, 18 balazos y al otro le dieron un poco de machetazo y lo mataron. A partir de la muerte de Gaitán es que ha venido sucediendo todo lo que ha pasado. Después de la muerte de Gaitán apareció Tiro Fijo, Sangre Negra, El Charro Negro, Guadalupe Salcedo, todos los que hicieron violencia armada en todas partes. El politólogo de la Universidad Nacional, Harvey Guzmán, considera que uno más recuerda y lo que uno siempre le cuenta en la historia es el Bogotazo, que volvieron trizas Bogotá, de lo que hoy es el centro de Bogotá. Pero una vez pasó eso, la cosa se calmó y Bogotá fue otro cuento. Donde más se sintió la violencia partidista en Colombia fue en el campo. Y en el campo las dinámicas tradicionalmente siempre han sido por conseguir tierra, o sea, por tener acceso a la tierra. En 1953, Gustavo Rojas Pinilla asumió la presidencia de la República como sucesor de Laureano Gómez, hecho que fue recibido con la aprobación de amplios sectores del país. 5 años después, Alberto Lleras Camargo llega al poder trayendo consigo grandes cambios para el país. Rojas Pinilla se tomó el poder en 1950, si no estoy mal, en todo caso tomó el poder y gobernó durante 4 años. Hizo obras muy buenas, hizo otras muy malas, ¿no? Por ejemplo, obras que todavía existen, el aeropuerto del Dorado en Bogotá. Sin embargo, pues él tuvo cosas contradictorias, por ejemplo, crear un periódico que se lo hacían comprar a uno que era empleado, se lo hacían comprar casi a la brava, si no lo comprabas perdía el puesto, todas esas cosas. Pero ahora viéndolo allá, hace 60 años viéndolo, digo que el gobierno de él no fue malo como la gente lo cree. Alberto Lleras, él fue siempre un político pacifista realmente. Con base en él se creó después, en vista de la desangre que estaba teniendo el país, se creó el famoso Frente Nacional, en el cual los conservadores y los liberales, en ese tiempo eran sino 2 partidos, se repartían el poder cada 4 años, de un año los liberales, otro año los conservadores, 4 años los conservadores, y así duramos un tiempo, hasta que se acabó. Eso era un pacto a 20 años, se acabó ese pacto y empezó lo que tenemos ahora, que hay partidos por todos los lados. La historia de aquel novillo que había nacido ahí en la sierra, de bella estampa, mirada fiera, tenía los cuernos punta de lanza. Cuando en los tiempos de la violencia se lo llevaron los guerrilleros, con tiro fijo cruzó senderos, llegando al Pato y al Guayabero. En 1964 surgen las guerrillas como resultado de los enfrentamientos de los partidos tradicionales de los años 40. El origen del ELN está ligado a la influencia de la Revolución Cubana en las juventudes universitarias de la época. El M-19 proponía combinar las armas con la política y se alejaron del marxismo-leninismo y de la Revolución Cubana para tomar una postura nacionalista. Por su parte, las FARC fueron el resultado de las luchas rurales de las autodefensas campesinas agrarias. Estaba en Belén de los Santajíes, trabajaba allá en un juzgado. A raíz de todas las cosas políticas que se presentan, me cancelaron el contrato de trabajo que tenía en el pueblo, entonces me fui a trabajar a un pueblito del Huila, Acevedo. De ese pueblo luego me fui hasta Belén de los Santajíes en 1961, si no estoy mal. Yo llegué allá y me coloqué, estaba trabajando en un juzgado, era secretario de un juzgado. Era un pueblo muy tranquilo, no había mayor cosa allá, no sucedía nada así especial. Allá donde conocí a Margarita y me casé
Desde 1948 en adelante hubo guerrilla por un lado y por el otro. Los liberales mataban a los conservadores aquí en un pueblo y los conservadores venían por la noche y mataban a los del otro pueblo y se formó la guerrilla. Que de ahí fue que vino la cosa. Posteriormente a esas fechas apareció Tiro Fijo y se entregó a las autoridades aquí en Neiva. Se entregó y estuvo aquí. Aquí lo nombraron a él, como él pidió perdón y no sé qué tantas cosas, lo nombraron como capataz de una cuadrilla de gente para construir una carretera por aquí al lado de Colombia, por aquí en esos sectores. Él recibió una plata y se fue y se metió, entonces fue cuando se metió al Pato y al Guayabero y todas esas cosas. Cuando ya estuvo allá, ya dejó de ser el capataz de la obra, sino que se volvió otra vez guerrillero. Posteriormente, Tiro Fijo se desapareció del panorama y cuando apareció ya fue una guerrilla comunista con la intención de tomarse el poder. De la filosofía del M-19 no tengo mayor conocimiento, sé que era más bien gente de buena fe tratando de tomarse el poder. Yo fui secuestrado por ellos estando en Silvia, Cauca. Viajaba hacia una vereda que se llama Jambaló. Yo era gerente de la Caja Agraria allá y dictaba unas charlas a la gente sobre cómo hacer los créditos. Entonces iba a eso, cuando en una esquina de la carretera me secuestraron. Nos fuimos hasta la escuela donde yo iba. ¿Qué va a hacer? Le dije, no, voy a hacer esto. Y fui allá y les dije, bueno, yo vine a lo que vine, voy a hacer la charla. Y hice la charla. Se sentaron al fondo, allá se sentó la Chiqui, era una niña bajita, hasta bonita, Navarro Wolf. Se sentaron en la parte de atrás de donde estaban los indígenas a los que les estaba dictando yo la charla y oyeron todo lo que yo les dije. La charla se trataba de cómo tenían que hacer para ir a conseguir un crédito. Cuando salí de allá, estaban ellos afuera y me dijo Navarro, si así fueran todos los gerentes de la Caja Agraria, Colombia sería distinta. Le dije, ¿y por qué? Dijo, porque eso es lo que necesita la gente, que la eduquen. Fue todo lo que charlamos con él, no charlamos nada. De que ya nos sirvieron ahí una comida, los indígenas nos dieron el almuerzo y terminó me soltaron, no me cogieron, tuve el susto, ¿no? Frente a ello, el sociólogo David Felipe Bernal, egresado de la Universidad Nacional y profesor de la Universidad Surcolombiana, nos da su apreciación. Digamos que en esos procesos que no los podemos ver desde un punto de vista solamente que tiene que ver con la violencia, sino con otros elementos como la economía, el auge del capitalismo en nuestro país, de la modernización del país, del bipartidismo en nuestro país, ha mantenido siempre como esa idea de estar a la defensiva y de armarnos para defendernos. Y pues en últimas también posteriormente de tomarnos el poder, que ya es cuando pasan de defenderse de los ataques a construir una idea política de país. El miedo también existe en esa época, ¿no? O sea, si unos se arman es porque se están defendiendo de otro. Yo creo que históricamente ha existido la idea de generar procesos de transformaciones de la sociedad. La ocupación del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 de noviembre de 1985 y que tuvo como saldo la muerte de un centenar de personas en pleno centro de Bogotá, fue el comienzo del fin de la guerrilla de M-19, que 5 años después dejó las armas para convertirse en un partido político. Tomó como rehenes a magistrados del más alto nivel y a otros servidores judiciales, al igual que a civiles que se hallaban en el palacio, que se convirtió en un verdadero campo de batalla. Tan solo una guerrillera, Clara Elena Enciso, sobrevivió a la violenta retoma del Palacio de Justicia por las fuerzas de seguridad del Estado que se prolongó durante 2 días. El día de la toma del Palacio, yo estaba en Bogotá, tal vez estaba en la casa, no recuerdo. Lo cierto es que eso pues fue un alboroto tenaz, pero no hay un acto especial que hubiera tenido yo. Lo único fue cuando llegó un sobrino que estudiaba en la Universidad de La Salle y él sí estaba en clase ese día y llegó a la casa pues con los ojos brotados del susto, que le ha tocado correr por una parte y por otra para llegar a la casa. Los medios hicieron mucho alboroto, realmente todos decían y se veían tiros y se veía la tanqueta y el general y el militar y toda esa cosa y que estaban muertos y que no sé qué, pero no, nosotros en la casa esperando a ver a qué horas había la mortandad, pero no, parece que la cosa no fue así del todo tan grave como se pensó en un principio. Obras que está entregando
Carlos Ibizo en marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro atlético nacional. Un saludo muy especial para todos los deportistas. Colombia ratificó su Estatuto de Seguridad y la asimilación de la Doctrina de Seguridad Nacional, aplicado por el presidente Turbay entre 1978 y 1982, en la que se destacó el papel predominante de las Fuerzas Armadas y una fuerte represión de la sociedad civil, y por supuesto en todo lo relacionado al tema del tráfico de drogas ilícitas. Hacia finales del año 81 comienza a ser evidente la crisis de la producción y distribución de marihuana, lo que significó un problema grave para el país, porque no solo estaba poniendo en tela de juicio el control estatal sobre los negocios ilícitos, sino que se convirtió en el elemento central de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. 1980. Yo estaba estudiando en la Universidad de la Gran Colombia, estudiaba por la noche, trabajaba en la caja agraria, yo me iba todos los días, me levantaba a las 5 de la mañana, iba a mi clase a las 6 de la mañana hasta las 7, a las 7 pasaditas cogía un carro y me iba a trabajar como director de la agencia. A las 5 de la tarde, 4:30, 5 de la tarde, me venía para Bogotá a asistir a las clases de la Universidad Común y Corriente. El 18 de agosto de 1989, el rumbo de la historia política de Colombia se truncó, pues la noche de ese trágico día, el candidato presidencial Luis Carlos Galán fue asesinado por orden de Pablo Escobar. De Galán, lloré cuando lo mataron. Yo había tenido una charla con él muy corta, como 15 días antes. Él era un señor bajito, bien presentado, y tuvimos una charla corta y nos saludamos, doctor, ¿cómo está? Pero le cuento que yo tenía muchos afectos para él porque me parecía una persona buena. Y ese día que lo mataron, yo estaba en la casa cuando dijeron que un asalto, le dije yo a mi esposa, le dije, lo mataron. La relación que puede tener el narcotráfico en la política es poder. Al narcotraficante en un principio le llamaba la atención, pues aparte del poder que manejaba él con el dinero, podía comprar lo que fuera, políticos, gente, quería realmente manejar cosas más grandes, un país, tomar decisiones de Estado y de alguna manera también burlarse de las instituciones que en un principio lo perseguían. Entonces, Pablo Escobar fue senador, ¿sí? En esa dinámica. Y tradicionalmente las campañas políticas han estado financiadas, entre otras, porque no hay controles efectivos para ver de dónde sale la plata que los candidatos están usando para hacer proselitismo político. El 2 de septiembre del mismo año, un carrobomba explotó junto a la sede del periódico El Espectador de Bogotá. Aunque no hubo víctimas mortales, fueron 73 los heridos. La explosión afectó no solamente el edificio del periódico, sino varias construcciones cercanas. El atentado provino del cartel de Medellín por órdenes de Pablo Escobar, responsable también del asesinato en 1986 del director del diario, Guillermo Canizaza. Ordenó también destruir la escultura en su memoria construida en Medellín. Hizo que los dos hijos de Cano salieran del país a causa de las amenazas. La guerra estaba declarada. Las amenazas contra el diario continuaron, tanto que las directivas del periódico plantearon a sus empleados la posibilidad de dejar la empresa y recibir una indemnización. Todo esto para evitar otras víctimas. Cuando la del Espectador, yo estaba en la casa arreglándome la corbata para irme a trabajar. Tenía una audiencia en un juzgado de menores a las 9 de la mañana, eran por ahí las 7:30 más o menos cuando la bomba del Espectador. Y pues hasta la casa mía se movió, los vidrios se movieron allá. A las 10 o 11 traté de ir al juzgado a ver qué pasaba y todo, estaba todo cerrado, se había caído todo eso. Luego que Escobar fuera aprendido y se fugara de la cárcel La Catedral de Envigado, el 22 de julio de 1992, el gobierno colombiano organizó el bloque de búsqueda, un contingente de 1.500 hombres constituido por soldados y policías de élite con el propósito de capturar al jefe del cartel de Medellín. Tras 17 meses de intenso rastreo, el gobierno colombiano, quien contó con el respaldo de grupos de inteligencia estadounidenses y la presunta asistencia del grupo de narcotraficantes denominado Los Pepes, localizó finalmente a Pablo Escobar en un barrio de Medellín. Y el 22 de diciembre de 1993 se dio de baja al capo de capos. Muy vergonzoso lo que hicieron.
Por ejemplo, salir el presidente de la República y el general no sé qué brindando por la muerte de ese señor, me pareció grotesca la actitud. Ese es el detalle más raro que yo tengo de la muerte de Pablo Escobar, porque está bien, él era un criminal y un narcotraficante y todo, pero de ahí a brindar delante de todo el mundo por la muerte de esa persona, pues no es justificado. Bueno, evidentemente la época del narcotráfico define también y cambia las condiciones de nuestra sociedad como colombianos, ¿no? Porque es una época también una violencia con unas características diferentes, que ya tiene que ver con elementos económicos y que genera terror en la ciudadanía, además, ¿sí? El tema de los carteles, sobre todo empieza a generarse una guerra entre los mismos carteles, con el Estado, con los grupos guerrilleros, también hay unas tensiones que evidentemente generan en la sociedad terror, miedo, zozobra, pero que además vean cómo nuevamente empieza a generar un imaginario en la sociedad que hacer la plata fácil es posible, que de manera sencilla puedo tener dinero y que lo importante es tener dinero y comprar lo que quiera con dinero, hasta las personas. No se sabe a qué hora llegará Manuel Marulanda, el jefe de las FARC. Los hombres de su guerrilla controlan desde anoche esta población y en algunos lugares la están apunalando, están acuchillando la bandera premonitoria advertida. Mire la imagen del presidente solo. Esta mesa debería ser compartida en este momento por los dos, por Pastrana y por Manuel Marulanda, pero solo, solitario, aplaudiendo su propio esfuerzo de paz, que tiene esta primera gran frustración. No viene tiro fijo. Desde 1998, durante el gobierno de Andrés Pastrana, se llevó a cabo un diálogo formal con las FARC, pero el 20 de febrero del 2002, y luego de 4 años de negociaciones, Pastrana declara el fin del proceso tras el secuestro del excongresista Luis Eduardo Hechen. Más tarde, en 2005, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y tras la promulgación de la Ley de Justicia y Paz, se inicia la desmovilización de alrededor de 30 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y la entrega de los principales jefes paramilitares. Sin embargo, el conflicto con las FARC se mantenía vigente, y en el año 2012, durante el mandato de Juan Manuel Santos, se inician los diálogos de paz en La Habana, Cuba, que finalizaron en el 2016. Posteriormente, se realizó un plebiscito cuyos resultados no favorecieron el proceso. A pesar de ello, este siguió adelante, generando debate y expectativa en la sociedad. Es cierto que ha habido una paz relativa, pero realmente quienes negociaron eso allá le están entregando el país a la guerrilla. Hasta ahora no hemos sentido la afectación, pero que nos va a afectar no cabe la menor duda. A nosotros nos han vendido la idea de que el conflicto se va a acabar, pero pues el conflicto primero, desde que no se solucionen los problemas estructurales, no va a cambiar. Si la gente sigue pobre, si la gente no tiene acceso a la salud, si no tiene acceso a la educación, si no tiene tierra, si no tiene trabajo, pues las condiciones materiales, si no se tienen, pues va a seguir generando violencia y choques. ¿Cómo vamos a participar? O sea, nuestra participación va a ser restringida. Por eso es tan importante que es un derecho también constitucional, el derecho a la información. A una información pues que incluso tenga diversas fuentes, de manera dialógica llegar a consensos y disensos. Pero mientras eso no ocurra, nuestra participación no va a ser real, porque vamos a tomar decisiones por estar desinformados, que en últimas vamos a ser utilizados como títeres. ¿Victoria? No. Todos hemos perdido y todos estamos perdiendo. El progreso ha sido muy sufrido. Los que manejan el país son los que tienen plata, entonces ellos hacen lo que quieren con la gente pobre. Y esta es la historia de Colombia en los últimos 80 años, vivenciada por un hombre que aún conserva la esperanza de un mejor país. Soy María Goretti Bustos en compañía de Laura Victoria Palomín. Agradecimientos especiales a Víctor Alfonso Rodríguez, David Felipe Bernal, Harvey Guzmán y al profesor Alexander Trujillo Vaca. Este proyecto fue realizado para la clase de Géneros Periodísticos Narrativos de la Universidad Surcolombiana.